Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Lemarroy. El día de hoy voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje, que es una dieta en un estudio de caso para una enfermedad crónico-degenerativa. La materia es dieta, microbioma e inmunidad. Y la patología que yo escogí es obesidad. En esta diapositiva se presentan los 3 estudios clínicos elegidos como base del proyecto. Todos cumplen con los criterios solicitados, que son intervenciones en adulto, se aplica una intervención nutricional, en este caso es la dieta mediterránea, y evalúan no solamente aspectos antropométricos, sino también la inflamación y la microbiota. El estudio de Meslier et al. Es clave porque muestra que la dieta mediterránea aumenta bacterias benéficas como son Akkermansia y Faecalibacterium. Al mismo tiempo, reduce marcadores inflamatorios que están presentes en esta patología como la IL-6 y la PCR. Esto lo hace muy relevante para el contexto de obesidad. Los trabajos de Ismael et al. De 2020 refuerzan estos hallazgos y aunque se realizó principalmente en diabetes tipo 2, comparte el mismo mecanismo metabólico y utiliza un menú mediterráneo detallado. En este estudio se observó una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, esto se traduce a menor inflamación y un mejor control glucémico. Finalmente, de Leda et al. Del 2022 compara la dieta mediterránea contra la dieta cetogénica, que es otro patrón de alimentación relevante para la obesidad, y confirma nuevamente el patrón de mejoría en diversidad microbiana, inflamación y parámetros antropométricos que la dieta mediterránea tiene. No solamente son beneficios de composición corporal, sino también de marcadores que son muy relevantes en esta patología. En estos 3 artículos podemos ver evidencia consistente sobre cómo la dieta mediterránea puede modular la inflamación, la microbiota y marcadores metabólicos en obesidad. En cuanto a los modelos preclínicos, tenemos 2 estudios igual muy relevantes que complementan los mecanismos observados en humanos. Estos modelos se usan en ratones y permiten profundizar los procesos celulares que no pueden evaluarse directamente en personas por aspectos éticos y legales. El estudio de Martínez et al. Utilizó el aceite de oliva extra virgen como intervención y demostró que sus polifenoles reducen la expresión de citocinas inflamatorias y modifican la microbiota de forma muy similar a lo que se vio en los estudios clínicos. Aumento de bacterias benéficas, mejora del epitelio intestinal, reducción de endotoxemia, menos inflamación, y esto ayuda a explicar por qué el aceite de oliva es uno de los componentes más protectores y base dentro de la dieta mediterránea. El segundo estudio de Kang et al. Muestra cómo los polifenoles de origen vegetal disminuyen la inflamación sistémica en modelos de obesidad inducida por una dieta alta en grasa a los ratoncitos. También observaron una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, mejor integridad de la barrera intestinal, menos inflamación, y en conjunto estos modelos preclínicos ayudan a entender los mecanismos detrás de los cambios clínicos que se observaron en humanos y que vamos a profundizar un poco más adelante. En esta diapositiva se presentan los componentes generales de la propuesta de la intervención nutricional, tomando únicamente lo que reportan los 3 estudios clínicos seleccionados. Todos utilizaron modalidades iso o hipocalóricas moderadas con reducciones de entre el 20 y el 30% de la energía total, entre 1.500 a 1.800 calorías al día en mujeres con obesidad y entre 1.800 y 2.200 calorías al día en hombres. La distribución de macronutrientes sigue una dieta mediterránea tradicional, que son carbohidratos del 40 al 45% del total energético, grasas 35% del total energético, que puede ser un poco alto a comparación de otros patrones o modelos dietéticos que también se aplican en obesidad, y proteína del 15 al 20% del total energético. Los micronutrientes clave serían los polifenoles, fibra fermentable, omega 3, magnesio y potasio. El patrón dietario específico utilizado en los estudios corresponde directamente a la dieta mediterránea tradicional. Los 3 artículos coinciden en una estructura basada en alimentos frescos, en alto consumo de vegetales y un predominio claro de grasas monoinsaturadas, especialmente de aceite de oliva extra virgen. Estos son los alimentos base de la intervención.
Y tal como aparece en los estudios clínicos, la estructura se centra en un consumo alto de verduras, frutas, legumbres, cereales integrales y aceite de oliva extra virgen como fuente principal de grasa. Las porciones propuestas derivan de los rangos utilizados en los artículos, al menos 5 porciones de fruta al día y verduras también, 2 a 3 porciones de legumbre por semana, 3 porciones de pescado y uso diario de aceite de oliva. Las aves se ven de 3 a 4 veces por semana y los frutos secos una porción al día. Esta selección garantiza una ingesta suficiente de fibra fermentable, polifenoles y ácidos grasos monoinsaturados, que son los componentes que explican la mayoría de los beneficios que se observan gracias a la dieta mediterránea en la inflamación y en la microbiota. En cuanto a la estructura, aunque los artículos no se centran específicamente en la crononutrición, todos mantienen una organización similar. 3 comidas principales, un snack opcional si es que es necesario, el desayuno dentro de las 2 primeras horas de despertar, que sea rico en fibra y en frutas. La comida vendría siendo el tiempo más abundante. La cena se recomienda de 2 a 3 horas antes de dormir y pues que sea ligera, verduras, proteína magra, aceite de oliva. En cuanto a los horarios, es importante recalcar que los estudios no utilizaron ayuno intermitente o algún tipo de ventana de alimentación, ni estrategias de comer cada 2 o 3 horas. Lo que hicieron fue mantener horarios normales, constantes y predecibles. Esto facilita la adherencia y reduce la variabilidad metabólica. También se limitaron ciertos alimentos que pueden causar inflamación o alterar la microbiota, como son carnes rojas, azúcares añadidos, ultraprocesados y, pues en el caso de los embutidos o las carnes procesadas, esas sí estaban prohibidas. La restricción de estos alimentos es un componente consistente en los 3 artículos y contribuye al ambiente antiinflamatorio general en el que se basa esta intervención. Este sería el menú ejemplo de un día. Bueno, ahora vamos con los fundamentos del efecto favorable de la dieta mediterránea. Estos mecanismos se repiten de manera consistente en los 3 artículos y en los 2 modelos preclínicos utilizados. En el eje de microbiota se observa un aumento de bacterias benéficas como son Akkermansia y Faecalibacterium, acompañado de una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, especialmente de butirato y propionato. Estos metabolitos tienen un papel clave en la regulación inflamatoria, en la integridad de la barrera intestinal y en el metabolismo energético. En relación con la inflamación tenemos una reducción de citocinas proinflamatorias como son IL-6, TNF-alfa y la PCR o proteína C reactiva. También vemos una disminución en la resistencia a la insulina, una menor disglucemia, esto quiere decir que hay mayor sensibilidad a la insulina, y reducción de adiposidad visceral, que es un tejido altamente proinflamatorio y un factor de riesgo muy alto. En conjunto, estos hallazgos proporcionan un marco claro para entender los mecanismos clínicos observados y dan paso a la explicación detallada de cada mecanismo en las siguientes diapositivas. El mecanismo 1 y la base de por qué la dieta mediterránea tiene tan buenos resultados es la modulación de la microbiota intestinal. Este patrón de alimentación favorece el crecimiento de especies benéficas que se asocian con un perfil metabólico saludable, como son Akkermansia musciphylla y la Faecalibacterium praunicis. Ambas bacterias contribuyen a mantener un ecosistema intestinal más diverso y estable y participan activamente en la regulación del sistema inmune local. Por su parte, Messier et al. Reportan una mayor riqueza génica en la microbiota de los participantes, que es un indicador que refleja que hay un ecosistema más resiliente y menos propenso a disbiosis. Estos cambios estructurales explican en buena medida la disminución de la inflamación sistémica que se observó en los ensayos, independientemente de los otros factores metabólicos. El mecanismo 2 sería la producción de ácidos grasos de cadena corta, principalmente del butirato y del propionato, otro mecanismo clave que explica los efectos antiinflamatorios y metabólicos de la dieta mediterránea.
Estos compuestos son generados por la fermentación de fibra dietética y actúan como moléculas señalizadoras del sistema inmune y modula también procesos metabólicos y hormonales. Uno de los efectos más importantes es la inhibición de la activación del complejo NF-κ-beta, que es una de las principales rutas encargadas de producir citocinas inflamatorias, como la IL-6 y la PCR. El butirato ejerce este efecto en parte mediante la inhibición de histona desetilasas, reduciendo directamente la expresión de genes proinflamatorios. En cuanto a la mejoría de la integridad intestinal, un hallazgo relevante principalmente del estudio de Ismael et al. Es que el aumento de la quermancia fortalece la capa de mucina que recubre el epitelio intestinal. Esto se traduce a menor permeabilidad intestinal, menor paso de endotoxinas como las lipoproteínas hacia la circulación sistémica, lo que reduce la activación de receptores como el TLR4 y por consecuencia la inflamación crónica de bajo grado característica de la obesidad. En el ámbito metabólico, el butirato activa la vía AMPK, favoreciendo la oxidación de ácidos grasos y mejorando la sensibilidad a la insulina. El propionato, por su parte, actúa en el hígado reduciendo la gluconeogénesis y ambos efectos contribuyen a un mejor control glucémico y a reducciones en OMA, el estudio OMA y R, que mide la resistencia a la insulina. Resultados que se observaron de manera consistente en los ensayos clínicos. A diferencia del mecanismo previo, aquí el énfasis no está en el ecosistema microbiano, sino en el efecto que este tiene y los metabolitos que produce. Los ácidos grasos de cadena corta son mensajeros, son señales que conectan la dieta rica en fibra con una respuesta inflamatoria más baja y un metabolismo más eficiente. El mecanismo 3, integridad de la barrera intestinal y endotoxemia. La integridad de la barrera intestinal es un punto clave en la inflamación de bajo grado y en la fisiopatología de la obesidad. En los estudios clínicos, particularmente los 3 escogidos de Meslier, Ismael y de Leda, se reporta una disminución de permeabilidad intestinal y una reducción del paso de endotoxinas, lo que se asocia a menores concentraciones de citocinas inflamatorias. El efecto antiinflamatorio no se debe entonces únicamente a que hay cambios en la microbiota, sino también a que hay modificaciones estructurales en el epitelio. Los modelos preclínicos ayudan a entender este proceso con mayor detalle y en el estudio de Martínez et al, la suplementación con aceite de oliva extra virgen aumentó la expresión de proteínas de uniones estrechas, como son la ocludina y las claudinas. Estos son elementos fundamentales para mantener una barrera intestinal funcional y sana. Además, se observó una reducción clara en la endotoxemia y en la activación del TLR4, que este receptor se activa cuando las lipoproteínas entran a la circulación y son lo que desencadena la respuesta inflamatoria. Por otro lado, Kang et al. Del 2020 demostraron que los polifenoles también ayudan a preservar la integridad de la mucosa intestinal mediante la regulación de la capa de mucina y la disminución del daño epitelial. Vamos con el mecanismo 4 y aquí vamos a enfatizar en la acción de los polifenoles, que son pues otro aspecto importante para explicar los efectos antiinflamatorios y metabólicos asociados a la dieta mediterránea. Estos compuestos principalmente provienen de frutas, de verduras, de aceite de oliva extra virgen y de legumbres y actúan a través de 2 rutas principales, una antioxidante y una antiinflamatoria. Los modelos preclínicos permiten entender esto con más precisión y, por ejemplo, el estudio de Martínez et al., pues, que analizó el aceite de oliva extra virgen, descubrió o probó cómo el aceite de oliva extra virgen activa la vía NRF2. Es un regulador maestro en la respuesta antioxidante y esta activación aumenta la producción de enzimas como el glutatión, las catalasas y superóxido dismutasa, lo que reduce el estrés oxidativo asociado a la obesidad. La disminución del estrés oxidativo es importante porque este estado favorece la inflamación de bajo grado y contribuye a la disfunción de pues el metabolismo.
Por otro lado, Kang et al. Del 2020 demostraron que los polifenoles inhiben la activación de la vía inflamatoria NF-κ-beta, responsable de la producción de citocinas inflamatorias como son IL-6, TNF-alfa y otros mediadores inflamatorios. Además de sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios, los polifenoles también modulan la microbiota al favorecer el crecimiento de bacterias benéficas como Akkermansia y Faecalibacterium, que son bacterias y especies antiinflamatorias, y también reducen especies inflamatorias. En conjunto, la evidencia muestra que los polifenoles funcionan como moduladores bioactivos que actúan simultáneamente sobre vías antioxidantes y antiinflamatorias y microbianas, contribuyendo de forma directa a la mejoría del estado inflamatorio y metabólico que se presenta en obesidad. Vamos con el mecanismo 6 y es la reducción de adiposidad visceral y la mejoría metabólica. Este mecanismo se observa en los 3 estudios clínicos de la dieta mediterránea, y es que este tipo de tejido es especialmente relevante porque funciona como un órgano endocrino y es capaz de producir citocinas inflamatorias que contribuyen tanto a la resistencia a la insulina, la disfunción metabólica y la progresión de la inflamación crónica de bajo grado, que son características en la obesidad. En los 3 ensayos clínicos revisados, las intervenciones basadas en la dieta mediterránea se asociaron con disminuciones en marcadores inflamatorios como IL-6 y TNF-alfa, además de mejorar la sensibilidad a la insulina. Parte de esta mejoría se explica por la pérdida específica de grasa visceral, que responde de manera más sensible a modificaciones dietéticas ricas en fibra, ácidos grasos monoinsaturados y polifenoles. La reducción del tejido visceral disminuye la infiltración de macrófagos, otro fenómeno presente en la obesidad, y la producción de mediadores proinflamatorios. Este cambio permite restablecer un entorno metabólico más estable, acompañado por un aumento en la adiponectina, que es una hormona producida por el tejido adiposo, y tiene efectos antiinflamatorios y sensibilizadores de la insulina. Además, la pérdida de adiposidad visceral se relaciona con una activación de AMPK, que es un regulador energético clave que favorece la oxidación de ácidos grasos y mejora también la sensibilidad a la insulina a nivel hígado y músculo. En conjunto, la evidencia indica que la dieta mediterránea no solamente modifica la microbiota y reduce la inflamación sistémica, sino que también actúa directamente sobre el tejido visceral. Y al disminuir este compartimiento graso y sus señales inflamatorias, se logra un entorno metabólico más favorable. Y bueno, aquí tendríamos el modelo integrador del efecto de la dieta mediterránea y cómo todo es un resultado de lo anterior, ¿no? La mejoría de especies de la microbiota, mayor producción de ácidos grasos, mejora en el epitelio intestinal, menos endotoxemia, menos inflamación, menos grasa visceral, menos inflamación, mayor sensibilidad a la insulina. Y bueno, todo esto gracias a los mecanismos que ya se explicaron, gracias a los polifenoles, a la fibra fermentable y pues a la base de la dieta mediterránea. Los biomarcadores cumplen una función central en el monitoreo y estas serían las pruebas de laboratorio idóneas, ya que permiten observar el impacto directo de la intervención sobre mecanismos fisiológicos específicos. Por ejemplo, la PCR ultrasensible refleja inflamación sistémica de bajo grado y es uno de los marcadores que más suelen mejorar con un patrón mediterráneo. Las citocinas IL-6 y TNF-alfa son relevantes porque participan en la activación de vías inflamatorias como NF-κ-beta, estrechamente relacionadas con la resistencia a la insulina. En el eje metabólico, la medición de glucosa, insulina y OMA-IR permite evaluar la eficiencia con la que el organismo responde a la insulina, la disminución de estrés oxidativo y la menor activación de NF-κ-beta suelen favorecer mejores valores de OMA. La hemoglobina glucosilada brinda una perspectiva del control glucémico a mediano plazo y el perfil de lípidos complementa la evaluación global del riesgo cardiometabólico. Si los recursos lo permiten, el análisis de microbiota intestinal aporta información valiosa, específicamente si se interesa observar los cambios en bacterias asociadas a la salud metabólica.
como la Akkermansia o la Faecalum bacterium. En la diversidad microbiana, ambos aspectos consistentemente descritos en la literatura. Asimismo, medir ácidos grasos de cadena corta permite vincular directamente los cambios microbianos con efectos antiinflamatorios. La sonulina y las lipoproteínas ayudan a evaluar la permeabilidad intestinal y la endotoxemia, que son mecanismos fisiopatológicos claves que se han destacado en esta intervención. Las disminuciones de las lipoproteínas y mejoras en marcadores de integridad intestinal suelen correlacionarse con menor activación de TLR4 y menor inflamación sistémica. Ahora, la implementación comienza con una evaluación clínica completa en la semana 0, que permite establecer la línea base de parámetros inflamatorios, metabólicos y antropométricos. Esta fase es esencial para interpretar posteriormente los efectos de la intervención. Se realiza historia clínica, comorbilidades y factores de estilo de vida que puedan influir sobre la inflamación, sobre la microbiota y sobre el metabolismo. En la semana 1 se lleva a cabo la sesión educativa principal. No se introduce una dieta novedosa, sino que se replica fielmente el patrón dietario descrito en los estudios que seleccionamos. En esta sesión se entregan materiales de apoyo, se incluye un menú patrón y un ejemplo de un día diseñado conforme a los alimentos, porciones y frecuencias descritas en la literatura. Se explican los objetivos clínicos de la intervención, que son pues, disminuir la inflamación, mejorar la integridad de la barrera intestinal, modular la microbiota y favorecer una mejor respuesta a la insulina. Se establecen metas de adherencia con herramientas validadas como el Mediterranean Diet Score y se introduce al paciente sobre el uso de registros dietéticos como el recordatorio de 24 horas o los diarios de 3 días, que van a permitir evaluar la correspondencia real entre la ingesta y el patrón mediterráneo. El seguimiento se realiza cada 4 semanas con el fin de evaluar objetivamente la respuesta clínica y facilitar la adherencia al patrón mediterráneo. Durante las consultas de seguimiento se repiten mediciones antropométricas: peso, circunferencia de cintura, porcentaje de grasa, debido a su relación directa con la adiposidad visceral e inflamación de bajo grado. La adherencia se evalúa mediante un puntaje estructurado, complementado con un análisis de los registros dietéticos para identificar las conductas reales de ingesta. Los ajustes no modifican la estructura de la intervención, ya que ésta debe permanecer alineada a los protocolos de ensayos clínicos en los que nos basamos. En cambio, se optimizan aspectos prácticos, que si aumentar la ingesta de fibra, por si no está siendo suficiente, reforzar el uso de aceite de oliva, mejorar la organización de horarios o resolver barreras individuales como el tema de apetito, tiempo o preferencias. En la semana 12 se repiten los laboratorios iniciales para pues, comparar los cambios en inflamación, en metabolismo y en riesgo cardiometabólico. Los criterios de éxito incluyen la disminución de marcadores inflamatorios, la mejora de resistencia a la insulina y la reducción de adiposidad central. Estos resultados van a permitir clasificar correspondedores, interpretar mecanismos fisiológicos involucrados y establecer un plan de mantenimiento que consolide los beneficios a largo plazo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.